Bueno, hola Leti, ¿cómo te va? Bienvenida a Una charla es una charla. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Te digo, la verdad es que estás reiniciando el ciclo, porque este año fue sumamente así intenso y hacía mucho que no hacía, yo quería hacer un ciclo un poco más regular y la verdad que hace mucho quería hacer la charla con vos y después por diferentes motivos eh, se pospuso, bueno, en algún momento por ahí aparecen las gatas, porque les encanta estar de este lado de la pantalla, pero bueno. Está viniendo. No, chau, 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 chau. Bueno, así que me alegro que, en realidad está bueno que esta charla sea ahora y no en el sí, momento que yo la pensaba, porque me parece que nos pasaron un montón de cosas a las dos y tengo sí, como más claro lo que quiero hablar o más cosas para preguntarte y también una opinión más formada sobre tu trabajo. Así que, y además me parece que justo ahora el último libro que salió, tiene mucho que ver con lo que vos estás investigando, ¿no? O sea, con estas relaciones entre imagen y palabra, entre el libro como objeto. Ay, me encanta, ¿cómo se llama ella? O Grisel, él. pero Ay, no sé lo a- que. ama hacer esto, como si Es muy supiera. hermosa. Es más, Bueno, poco de lo que charlamos con ella, la incorporamos a la conversación. ella sabe todo. Si hablara, podría ser mi suplente total. Podría, sí, sí, opinar, seguramente y hacer preguntas. Bueno, eso, justo es el libro que quizás más tenga que ver Sí. con lo que vos estás estudiando. Por eso decidí, por eso dije, bueno, sí, tiene que ser con Letty Obeid, además de habernos cruzado en este tiempo y de tus muestras y el libro, que es este, que fue disparador, bueno, con cosas adentro, también eh, para que vean, no tengo vergüenza, que todo lo anoto, lo escribo. Esto es lo de H. Sí, sí, esa es la lista de audios de la muestra que hice el año pasado en H. Y bueno, el libro, y lo que me pasó con el libro es que vos sabés que yo te pienso como un artista de libro, o lo que se puede llamar así, que bueno, es un término bastante confuso hoy por hoy, o con diferentes apropiaciones. Y como estuve haciendo una investigación que también te entrevisté sobre el libro de artista en la Argentina, noté, tengo que profundizar, pero noté que hay como una tendencia que se instaló al libro de artista obra única y totalmente matérico, pero eh, en un orden que le quita por ahí lo conceptual o justamente esto que yo te decía de la idea de copia, que para Ah, eso es un libro, para ser reproducido. Entonces, bueno, partiendo de ahí, a mí de tu trabajo me interesa tu práctica con el lenguaje o con los lenguajes. Para mí son los, pero no sé cómo lo ves vos. Así que quería arrancar por ahí porque yo conozco tus escritos más teóricos, tus escritos o tus videos escribiendo, tus lecturas, tu trabajo con los dobles, pero bueno, siempre pasa por ahí, por los lenguajes. No sé cómo, y con diferentes soportes. ¿Cómo te... totalmente. Sí, lo del lenguaje es el tema de mi trabajo. Los lenguajes y el lenguaje son el tema, son el medio, son la materia prima, no sé, es como para algunos artistas puede ser la figuración, el paisaje, así hablando en términos tradicionales. Cada artista tiene un tema en su obra, ¿no? Un tema que va a explorar toda su vida. Y para mí ese tema es el lenguaje. La traducción entre lenguajes también, y estar entre, ¿no? Entre una producción visual y la producción de textos, siendo que el lenguaje y el texto son también parte de mis exploraciones en video, por ejemplo. Eh, es como que yo tengo varias líneas, ¿no? Y que yo las distingo, sé que están trenzadas, pero las distingo como hilos, ¿no? Uno es en relación a lo performático del lenguaje, otro es en relación al sonido, otro es en relación hay bueno, una exploración de la escritura como narrativa, y otra es la escritura teórica, la escritura sobre otros artistas.
Y después cosas más heterogéneas y un poco más inclasificables, ¿no? Qué sé yo, en el video, por ejemplo, también tengo toda una fase de exploración del lenguaje impreso sobre la imagen y la relación entre leer y mirar, ¿no? Que es una cosa que es contigua, pero que no es la misma, leer que mirar. Y a mí me interesa mucho eso, ese lugar donde se tocan, ¿no? Como esos lugares donde hay como sobreposiciones por ahí, o fronteras o lugares de límites, o también atender a las fronteras y ver si uno puede traficar, Claro. porque yo me resisto mucho, por más que muchas veces alguien me lo dice para tranquilizarme, me dice, bueno, pero no te preocupes porque vos todo lo que haces está vinculado, es una sola cosa, no lo tenés que definir. Pero a mí me interesa sostener ciertas separaciones, ¿no? O sea, yo no tengo la misma experiencia cuando trabajo con el texto en el campo de las artes visuales que cuando lo hago en el campo literario. Siendo que para mí el campo literario es un lugar donde yo me siento bastante outsider, ¿no? Pero, bueno, ya he publicado varios libros, entonces ya tengo un vínculo, un diálogo, aunque sea pequeño. Y no pasa lo mismo porque el espectador no tiene el mismo contrato. A mí me gusta mucho pensar qué le pasa a alguien que está leyendo un libro o que está viendo una muestra. Pienso en el espectador, pienso en el lector, no me parece un tabú eso, ¿viste? Ujú. No es Sí, que sí. digo, ay, no, yo trabajo para mí sola, no me importa lo que... No, yo trabajo pensando en conversar con otros. Entonces, Em, bueno, esto que vos decís del libro, por ejemplo, de artista, cada uno hace su búsqueda, ¿no es cierto? Y tiene diferentes propósitos, pero a mí no me interesan mucho las cosas únicas, ¿viste? No me interesa el objeto, ni siquiera me interesa mucho el objeto de lujo. Ahí entro a veces en contradicciones con mi propio campo, porque bueno, el arte trafica objetos de lujo, guste o no. Total. Pero a mí justamente lo que me gusta del libro es que es una cosa que se reproduce industrialmente, que es barata, en comparación. No es que hoy sea barato comprar libros, ¿eh? Tan caros para un salario argentino promedio, pero sí es mucho más barato que comprar una obra de arte, ¿no? Es más accesible, más posible para... Bueno, de hecho esa era la idea cuando surge todo este gran movimiento de las publicaciones de artistas. Pero pensaba también en tu relación con la escritura y de alguna forma con el sonido también, porque el video ese que está en la muestra de poesía visual, vos estás escribiendo y reescribiendo y está el sonido de la escritura. Y ahí está lo performático, la Sí, escritura, pero está también esto que vos decís en el libro, el sonido es pura materia. Se piensa como inmaterial porque es invisible, pero la materialidad, eh, eh, que por eso también me interesa mucho más el libro como copia por lo conceptual que reproduce, porque no es un objeto original, de ahí también que el libro pueda funcionar también en determinadas situaciones, a pesar de que los objetos de lujo, como gusto, nos pueden gustar, o los libros únicos a mí muchas veces me gustan, no son los que más me interesan, pero me gusta también esa relación. en una obra, por ejemplo, como la que tenés atrás tuyo, de Mirta Ermisache, en que había un original, un único, y después había múltiples, ¿no? Bueno, es muy rica esa relación. Yo creo que ella la pensó mucho, e incluso, viste, incorporó el offset a su obra. Sí. Eh, pero el tema de la materialidad es todo un tema para mí. Yo lo pienso, trato de pensarlo, no siempre uno cuando piensa o sabe lo que está haciendo, pero me gusta mucho pensar en esas dimensiones, por ejemplo, la del sonido en el audiovisual o en el cine, que tradicionalmente han sido como, te digo, pienso que hasta hace poco han sido factores como bastante soslayados o menospreciados dentro de la producción audiovisual, ¿no? El sonido. Por ejemplo, en ese video, que es un video que ya tiene más de 20 años, el que viste vos en la muestra del CCK, que cubrió Guillermo Daguero, ese video, que era de las primeras cositas simples que yo editaba, no tenía ni siquiera una computadora para editar, o sea, que hacía editar las cosas, pero casi no tiene edición, es una acción, no toma. En ese video yo tomé la decisión de que fuera
casi enteramente mudo hasta un momento en que se escucha pasar la página. Porque yo ya en esa época pensaba que si uno no podía resolver bien el sonido de una obra, el silencio era una posibilidad. O sea, a diferencia del cine, donde el silencio no es una posibilidad, si vos vas a un cine, Claro. en la caja negra del cine, no hay silencio porque el espectador se inquietaría mucho. O sea, incluso cuando hay una situación de silencio en la narración o en la película, hay un ruidito de fondo para que nadie piense que las máquinas se rompieron, ¿no? O sea, y el video en ese sentido puede ir un poco más a contrapelo de las reglas. Entonces, bueno, en ese sentido, esas preguntas sobre cuáles son las reglas de percepción y de lectura, esas preguntas me las hago con respecto a un libro, a un texto y al video. Porque también yo concibo el video muchas veces como un cuaderno de notas, ¿no? Como una superficie en la que yo puedo dejar un mensaje breve o desarrollar un pensamiento. A diferencia del libro, lo que tiene el video es que es mucho más tiránico en su orden, ¿no? Cuando uno ve una pieza audiovisual, no puede elegir el orden de las cosas. En cambio, el libro te permite ir y volver, sobre todo si es un libro como el de ahora, el de textos breves, podés leerlos en cualquier orden, podés empezar por atrás, por adelante, no pasa nada. Sí, Hay además como una libertad en la circulación que quizás el audiovisual sí tiene, porque uno puede desplazarse en el espacio, en el video instalado, a diferencia del cine, vos podés caminar, pero el orden en el que se pensaron las imágenes que se están sucediendo delante tuyo, bueno, ya está prefigurado, ¿no? sí, el libro tiene como esta cualidad básica y obvia de, como dice Ulises Carrión y tantos otros, de ser una secuencia espaciotemporal. Muchas veces se piensa en lo espacial, porque es un objeto, un volumen en el espacio, pero lo temporal también es interesantísimo, porque tiene un montón Claro, de dimensiones temporales. Y dar vuelta a la página es una dimensión temporal también. justamente. Sí. Y el ruido de dar vuelta a la página, o el olor, digamos, tiene un montón de, lo que llamo experiencia editorial, genera un montón de sensaciones que ya son de por sí. Y también pensaba el otro día que la linealidad es lo que lo hace por ahí restringido, pero a la vez en las publicaciones de artista genera como una restricción de la mirada que a la vez es ponele en obras, en el Xerox Book o en ese tipo de libros. Si yo entro a un espacio expositivo, a una sala, no puedo no mirar o no ver todo lo que mi campo visual puede abarcar. Pero en el libro yo, como vos como artista, podés proponer qué viene antes, qué viene durante, qué viene después, si es en una doble página o no. Entonces, esa restricción a la vez es la que te da una profundidad tremenda porque te estoy guiando con otra emoción, digamos, porque además en ese dar vuelta a la página puede pasar de todo. Totalmente, sí. De hecho, yo le dije a Mariana Lerner, la editora del libro, que me interesaba pensarlo como un espacio, y bueno, finalmente se terminó llamando Galería de Copias, un poco en honor a esa posibilidad de ir recorriendo un espacio. Entonces, el orden de las cosas sí es muy importante, qué ves primero, qué ves después, pero puede ir por donde quieren, ¿no? A diferencia de un libro, como mis libros previos que eran narrativa, pura y dura, digamos. En el que, bueno, ahí, claro, también puedes hacer lo que querés, pero te perdés un poco el chiste, ¿no? Si una novela la lees a lo Rayuela, digamos, ¿no? Que en ese sentido mis libros previos tienen un orden fijo, ¿no? Pero en este no tanto. Y me gustaría en algún momento, no sé cuándo va a ser eso, es un proyecto a futuro, radicalizar más eso, ¿viste? Como pensar mejor todavía el tema de cómo sería el espacio de un libro. Eso que vos decís, ¿qué pasa cuando uno da vuelta a la página? Bueno, a ver, poder pensar el espacio ya no como un espacio colonizado por el texto dentro de una caja diseñado, sino qué pasa, que es un experimento que hacen muchos artistas, me parece muy interesante, cuando eso ya se concibe como un espacio narrativo
con otras características, que por otro lado, como artefacto, es tan perfecto el libro que es muy difícil superarlo. O sea, desde el rollo al códice, ya ese salto, ¿no? De la idea de ver algo en rollo vertical, a pasar a este otro invento del pliego, del papel, bueno, cosa Tan, tan transversal, inconmensurable, ¿no? O sea, tan transversal también. Por sí. eso creo que es un niño mimado, un objeto muy privilegiado en el arte, en realidad en el arte contemporáneo, en el arte, siempre, La cultura, siempre. la cultura occidental, el libro es el tesoro de la cultura occidental, de hace muchos Total, siglos. total. También creo que está bueno desmitificarlo, desacralizarlo, romperlo, qué sé yo, o sea, creo eh, que por eso me gustaron mucho, mucho el libro en general, pero algunas partes en particular, porque lo que te decía el otro día, también pensar en las posibilidades de la copia y cómo la copia no es lo contrario del original. La copia desactiva la idea de original y además nos la pasamos copiando de diferentes maneras y en la cultura occidental, bueno, está este librito que también es muy interesante, pero la cultura de la copia está en todo y se ha como penalizado, confundiéndola por ahí con el plagio, que de todas maneras Es- podemos usar, pero... eh, y, y entonces el libro que vale es el objeto de lujo que además, esto me lleva a otro tema, que es para que valga y tenga un cierto valor financiero y de colección, no artístico, tiene que estar numerado y tiene que estar firmado. Y pensaba el otro día en uno de los capítulos de tu libro, único, doble, entero, partido, eh, algo que me hizo, sobre lo que me hizo reflexionar un artista y editor alemán, Mihaly Spiegler, sobre la diferencia entre firma y nombre. Ujú. Pensaba que la firma, como hizo Fabio Casero, con quien también me encantaría hablar, es algo que se puede copiar o que tiene todo un problemón copiar una firma, ¿no? O la originalidad de la firma es la garantía, es el documento, y en cambio el nombre, porque él distingue que no es lo mismo firmar con tu nombre artístico que poner tu nombre. Y hace hasta una experiencia, una publicación muy divertida que es como un diario donde pone Pigler, 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 y en un rinconcito me lo firma. Como, pero lo que hace en realidad es repetir su nombre o su firma, pero demostrando que son dos cosas diferentes y que realmente la firma es valorizante. Y no se puede copiar, es un delito, pero el nombre, sí. ¿Cómo te paras como artista en esa línea? Me parece un tema muy interesante, sobre todo porque, bueno, varias cosas se me vinieron a la mente mientras te escuchaba. Por un lado, la obsesión con el origen de las cosas, ¿no? Eso, tener que saber cuál es el origen, poder decir cuál es el número cero y el uno y el dos y el tres, bueno, es también una obsesión de nuestra cultura, pero en las culturas tan escriturarias como las nuestras, ¿no? Cuando digo nuestras, digo el Río de la Plata, Argentina, Sudamérica, con toda su historia colonial, el documento, la firma, por lo que veo en Alemania y en Europa en general también, pero digo, todo Latinoamérica tiene como por su origen colonial moderno, digamos, que es un origen, no todos los orígenes, tiene una obsesión con generar documentos, con firmar, con el valor de la escritura, el valor de la palabra que da fe de que alguien estuvo ahí, de que alguien es alguien, ¿no? Pensá que acá las tierras se repartieron primero en un papel y después en el territorio. O sea, Mm. nos llegaron los españoles al Río de la Plata y a Córdoba. Antes de fundarla, se repartieron en un papel los solares. Dijeron, este es de fulano, esto es de Mengano. O sea, primero fue un texto nuestro territorio, ¿no? Un mapa. Nuestro territorio como occidental, ya existía como territorio, pero Sí, sí. entonces creo que eso a mí me impresiona mucho, cómo todavía para los trámites cotidianos terminamos dependiendo de algo tan performático como la firma, cuando en realidad
primero que sí se puede falsificar, después que habría tecnologías que ya la superan, y sin embargo, si vos tenés una cuenta bancaria, o si haces tu DNI, o si tenés algo a tu nombre, tu firma testifica eso, ¿viste? Y por eso los escribanos cobran tanto por esa firma, ¿no? Es como todo un circuito de Industria. legitimación que me parece una locura. Sí, Y por otro lado, en el arte, en la cultura, la copia desestabiliza al original, el original a la copia, es mutuo eso, ¿no? Esto ya lo estudió mucho Boris Groys, que se anima incluso a contradecir a Benjamin cuando dice, sí, está bien, la copia desestabiliza al original, pero es mutuo eso, o sea. Y en lo digital, claro. eh, ya es muchísimo más difícil establecer ese horizonte de el original y la copia, porque si bien hay, ¿cómo se dice?, destrucción entre las copias, puede haberlo, los archivos se pueden romper, se pueden deteriorar, pueden perder calidad, pero si vos copias un video, por ejemplo, usando las mismas cualidades técnicas, o sea, la copia no tiene destrucción entre una y otra generación, como pasaba, por ejemplo, con la cinta de video, ¿no? Si vos copiabas de un VHS al otro, perdías un poquito de calidad y así sucesivamente, ¿no? Y con lo digital eso no es así, entonces es muy perturbador para nuestra forma de ver las cosas, aún hoy no está del todo absorbido eso, entonces eh, por eso el arte siempre tiene algún problema para coleccionar obra en video, ¿viste? No circula tan igual, con la misma sacralidad, y yo como videasta lo sé a eso, ¿no? O sea, los coleccionistas no quieren tener piezas de video, no les parece que eso sea una obra por la que hay que pagar, eh, y se buscan formas artificiales y un poco tontas en un punto de achicar esa circulación poniéndole un número al tiraje. Digo, yo también hago eso como gente que hace video en el campo del arte, pero no dejan de ser como decisiones arbitrarias, ¿viste? Técnicas que van a contrapelo de la naturaleza del material, que es poder reproducirse, poder circular. Sí. ¿Hiciste un videolibro o consideras que alguna de tus obras son videolibros? Sí, hay una en especial que yo la consideraría un ensayo, pero se puede leer como un libro, que es B, es el video más largo que hice, se llama B, con mayúscula, por Benjamin, por el libro de los pasajes. Es una obra sobre el libro de los pasajes y sobre conocer la ciudad de París, siguiendo estas notas Ya. que él recopiló en la década del 30, pero que muchos eran materiales del siglo XIX o XVIII incluso. Es un video de 1 hora que se va leyendo en carteles, digamos, ¿no? Son textos que hay que ir leyendo que van sucediendo arriba de la imagen. O sea, la imagen está hecha de la imagen y del texto. Y para mí esa es una obra que es prácticamente o sea, yo pensé ese texto, lo pensé, tiene estructura de texto, pero luego lo trabajé en la complejidad de ese triángulo que se arma con la imagen, ¿no? Esa obra en particular. Después hay otra que es similar que, en el procedimiento, que es Dictados, que dura 25 minutos, que lo trabajé con un texto de Simón Bolívar, o sea, saqué partes de un texto de 1815, que era la Carta de Jamaica, y bueno, es como una reescritura de su texto, porque obviamente yo copio a mano el texto, pero luego imprimo el texto en la imagen. Esto explicarlo sin mostrarlo por ahí es medio complicado, pero todo esto está en mi sitio web y podemos pegar una visita si querés, pero también ahí lo que quiero decir es que hay una reescritura más literal, ¿no? Siempre hay reescritura, pero en esto se nota que hay una reescritura del texto y bueno, para mí son bastante comparables a la experiencia de leer un libro, un librito, ¿Y un cuadernito. con qué tecnología o programas haces los videos? O digamos, Siempre con Premiere. Siempre fui del Adobe Premiere muy, muy fan. Hubo una época en que la gente editaba más con el de, ¿cómo se llama? El de Mac. Mira, me olvidé. Porque yo siempre fui como River y Boca de la edición.
Por No suerte estoy- terminó firmando el Premiere, o sea que ahora se pueden conseguir las versiones nuevas. Que para mí es muy interesante eso de los programas de edición, que son siempre muy complejos y yo uso un 20% de esas posibilidades, pero todas tienen eh, esa cualidad de que fingen que lo que estás editando es una cinta, un fílmico, Claro, ¿no? Hay una mímesis ahí sobre la que hablo en el libro también en el capítulo sobre video, porque bueno, sí. ¿Y con qué también- filmas? ¿Con una cámara, con el teléfono? Sí, no, filmas. siempre he tenido cámaras chiquitas domésticas, digamos, High 8 primero, después Mini DV, después pasé al digital, camaritas muy domésticas. ¿Y esto Eh, leer con las manos? y esto fue una propuesta que me hizo el Malva para me propusieron que hiciera un video para un ciclo, Ah, y, me acuerdo, sí. y bueno, entonces lo armé especialmente para que se estrenara en YouTube y se viera ahí. Y de hecho ahí está el link abajo del video donde dice, arriba de todo, leer Video. con las manos, ¿es donde dice video? Sí, Sí. si abrís eso, se puede ver el video completo. Varias en este sitio que lo diseñé con Carla Grunauer, hicimos esa posibilidad de que muchos materiales se puedan ir viendo. Claro, claro. No Bueno, todos, algunos son videos largos, otros son copias que yo las cuido, digamos, cuido la circulación y bueno, no están enteros, ¿no? me encanta leer con las manos. Una vez leí, no me acuerdo en dónde, que las visitas guiadas para ciegos Sí. era como, se les pedía que miraran con las manos y que en realidad no era mirar, porque no pueden ver, que era Claro, cualquier otra cosa, pero esto de poner en mirar con las manos, cuando mirar es exactamente lo que no, ¿no? O exactamente. estimular otros Además, sí, sentidos. sí, es como una contradicción, pero se refiere a este triángulo, pienso yo pienso esto en triángulo, se me viene mucho esa figura del triángulo en mi obra en video, y en este caso es el triángulo entre los ojos y las manos, ¿no? Que es un triángulo perceptivo, una zona de la percepción que, que ha sido muy explorada por esta idea de que la lectura es una intimidad también, ¿no? En la lectura genera una intimidad individual, una idea muy moderna, que probablemente esté siendo superada, pero Este libro que es aún hermoso. este libro es hermoso, de Verónica Gerber. Sí, sí, ella también está en mi lista de entrevistadas. Además, me encantó leerla y me encantó escuchar algunas entrevistas de ella porque ella se define como una artista que escribe. Sí, total. Me siento muy identificada con esa definición. La palabra escritora siempre me da un poco de miedo, no termino de saber si es para mí, pero decir que soy una artista que escribe me cabe, me cabe mejor. Y además de Porque ser bueno, un artista que escribe, sos un artista que, ah, ¿qué más? que Que eh, escribe, que dibuja, por- escribe, que dibuja, pero también que piensa. Yo me parece que soy un artista que se pasa más tiempo pensando que esa es mi forma de hacer, digamos, ¿no? Muchas veces no queda un rastro fuerte de eso o se termina concretando en algo muy pequeño, muy mínimo, al final de un largo proceso de pensamiento sobre algo, ¿no? Paso mucho tiempo pensando y no soy un artista de taller, por ejemplo. claro. De hecho, tengo un taller y lo uso poco Ah, y no lo abandono porque tengo ahí ya toda mi obra, mis cosas y ahora, qué sé yo, me queda cómodo tenerlo ahí fuera de mi casa, pero también termino trabajando acá en la mesa del comedor y no claro. necesito mucho espacio para eso, ¿viste? Un pedacito. Sí. Entonces, ¿Y qué sé para yo. vos la copia es una apropiación? ¿Es un método? ¿Es un estilo? ¿Es un momento? Es de todo un poco. En mi caso, muchas veces es apropiación, pero también devoción, ¿no? Para mí copiar es como un signo de devoción, de
de amor por algo. Sí, Copiar la letra de otro, copiar una forma. Además porque yo creo que todos aprendemos, las cosas más importantes de la vida las aprendemos copiando, ¿no? claro, total. Hablar, Sí, 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 no sé, caminar no me animo a decirlo porque viste que los bebés aprenden a caminar solos, es muy loco eso, pero claro. después todo lo demás, qué sé yo, a ser alumna en la escuela aprendés copiando a tus compañeros, a enamorarte aprendés copiando libros, películas y lo que hacen los demás, a envejecer aprendés mirando a otros, o sea, además todo es contagioso también, ¿viste? Esa es una cosa que pienso, que todo contagia. Sí, Los sí, gestos, es los total. buenos, los malos, los gestos chotos también contagian, ¿no? Sí. Hay un contagio, me gusta también pensarlo así. ¿Y sentís una diferencia en tu trabajo cuando, en general, o sea, tu muestra en H fue copia eh, a mano y expuesta? Sé que algunos te dijeron que era un libro en la pared, eh, pero ahí había algo sin mediación, digamos, porque no era un video. ¿Cómo te sentís copiando hacia el papel para que se vea en papel y copiando o escribiendo en el video? ¿Qué te ofrece cada soporte? Qué interesante. Mira, cuando en estos trabajos toda la primera fase fue, más que copiar, fue calcar, que es distinto también, ¿no? Porque cuando vos copias, seguís comparando. Yo las primeras veces que hice esto de copiar la letra de otro, copiaba, ponía al lado y copiaba. Ahora calcando, lo que hice a partir del 2020, que fue yo ponía un papel adelante de la pantalla y la luz de la pantalla de la computadora me Mm. permitía calcar textos de archivos que iba encontrando en internet. Hay mucho. Puedes encontrar rarezas, puedes encontrar, qué sé yo, textos de Borges aprendiendo a hablar en alemán. eh, no sé, mucho siglo XIX más, y algo del XX, porque bueno, era la práctica más usual, era escribir a mano, y de los escritores se suelen guardar, ¿no? De los grandes escritores así de la historia se suelen guardar archivos, y suelen guardar su archivo personal. Entonces empecé a copiar eso y era como un estado de trance, como una especie de pequeña performance. Las pocas veces que hice algo relacionado a la performance pude percibir que uno entra en un estado muy especial, ¿no? De percepción y de concentración. Y cuando hacía esto, que fue justo en la primera fase del encierro de la cuarentena de COVID, eh, estaba acá en mi casa, y esto era como tenía como una especie de cualidad terapéutica calmante, ¿viste? Calcar letras de otros. Cuando introduzco el video en esa acción, que lo hago luego con el trabajo, con los textos de algunos documentos de Aida Carballo, por ejemplo, la grabadora, eh, con documentos personales de ella que me facilitaron su versión digital, cuando calcaba eso y agregaba la cámara, que la suelo poner acá entre, digamos, la pantalla, el papel, mis manos y yo, está la cámara puesta. Al filmar eso se empezaba a hacer como una puesta en abismo, ¿no? Como que empezás a mirar a través de la cámara, pero se empieza a hacer algo que puede seguir creciendo, puede seguir filmando eso y filmando y filmando. O sea, primero me filmé copiando, después me filmé filmando copiando, después le fui agregando capas. Claro, claro. Trabajé un video con ese juego. Es como si fuera, como si fuera un juego de matriz, ¿cómo se llaman las muñecas rusas? Las Sí, mamushkas, que son, sí, claro, claro. Y siempre ¿no? pasa algo diferente. Sí, cada acción es única porque ves en ese momento, ¿no? Sí, 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 sí. Para... Y para esa muestra, la selección de copias, al margen de que trabajaste con Marcos Kramer como curador, ¿cuál fue el criterio para estético, temático, por autores, por artistas? Mira,
A mí me pasa con los curadores como con los editores. Yo los dejo hacer y Marco sacó un montón de cosas. Hizo él una selección. Yo tenía muchas más copias, muchas más cosas y él fue eligiendo, por ejemplo, se dejó llevar por, por sus gustos, por supuesto, pero también por el hecho de que fueran cosas en español. Yo tenía muchas cosas copiadas en otros idiomas. O sea, él fue seleccionando y achicando, lo cual fue muy sabio porque yo tengo una tendencia como a meter todo, hubiera sido mucho más profuso, más barroco todo y más difícil de leer. En cambio, él fue eligiendo algunas cosas, como quedándose con las partecitas que podían armar el conjunto, ¿no? Entonces, Y no sé, funcionaba de hermoso, todo fuimos quedando con lo mínimo, ¿viste? Que también está bueno, me gusta mucho eso. que no era poco. Que no era poco, pero era menos. Y era hermoso también estos paños como que caían. Los paños, esos fueron todos los que hice entraron, porque los hice para ese espacio, también armé esos paños, donde yo ahí usé un método, me armé un método casero para poder copiar en esos paños de papel vegetal, como enrollándolos en sí mismos para poder ir copiando. Y eso fue nuevo, porque no fue la lógica del libro, del códice, sino del rollo, El rollo. que sería previa Genial. de la escritura, ¿no? Entonces, el hecho de que esos papeles después colgaran y generaran espacios y taparan y obturaran y poder trabajar con la profundidad del espacio usando esos papeles, Mm, claro. eh, Y la fue todo un transparencia. proceso. Sí, me gustó mucho hacer ese proceso de trabajo y también lo que tuvo esa muestra es que fue muy difícil de documentar. Entonces las fotos, no, es como una muestra que tenías que estar ahí para entender cómo funcionaba, porque por el color y la luz, era dificilísimo, nos costó un montón, hicimos 10.000 pruebas, pero no, muy Pero difícil creo que reconstruir. sí, hay que hacer el libro. Se puede Hay que, hacer eso. hay que seguir haciendo experimentos en el espacio, pero ya en el libro entraríamos de nuevo en el terreno de la intimidad del libro. Eso es más cómodo, es más fácil. En cambio, esto en el espacio me resultó a mí misma muy como novedoso y muy eh, es muy diferente. Ahí es donde yo pienso que usar el espacio y la instalación me da algo que no me da el libro, ¿viste? Ahí es Sí, donde yo me vuelvo a enamorar del arte, como que digo, wow. O sea, claro, claro, claro. hay Eh, algo en el espacio, en la instalación, que solo sucede ahí. El resto del tiempo estoy más enamorada de un libro que de otra cosa, ¿no? Pero es verdad. Eh, Otra frase que me gustó, tiene que ver de alguna manera con la materialidad de los recuerdos, que si el pasado tiene otro sonido que el que pensábamos. Em, y pensaba que estas cosas del pasado, que se vuelven materiales, que podemos ser conscientes o no, ponele, bueno, mi mamá murió, pero cuando veo una nota con la letra de mi mamá, es fuertísimo. Mucho más conmovedora. fuerte que una foto o bueno, por ahí alguna grabación de mi papá cantando una canción en yiddish. Pero la letra, que además era una letra muy particular, entonces esto de los registros del pasado y decir, claro, tenía olor el pasado, tenía sonido, debía tener un olor inmundo el Claro, pasado. claro. Vos ves Bueno, las películas vestidas impecables, todas limpitas, y decís, no, ese vestido seguro que se ensuciaban, no se bañaban. Y esto de la lectura también, a veces le doy clases a chicos y pienso para explicarles, y me pienso a mí misma, ¿no? Digo, claro, el amanuense, en un cuartito así, oscuro, con una ventanita, la luz de la vela, ciego se quedaba. bueno, esas cosas, cómo me gusta pensarlas, no te puedo explicar, pero ya ahí yo uso la palabra pensar, pero en realidad ahí uno está imaginando, ¿no? Así hay un ejercicio de la imaginación muy fuerte, la de pensar el pasado como una otredad, no algo que es más o menos lo mismo con otro disfraz, no, es una otredad total, ¿no? ¿Qué olor había? ¿Qué, Sí, eso? ¿Cómo era la luz? ¿Cómo era la vida sin luz eléctrica? ¿Cómo era? Poder pensar la otredad, además porque contemporáneamente hay otras
culturas que viven las cosas de otra manera. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que todo es tan parecido? Es como De muy... hecho, ¿cómo eran narcisista eso. cómo eran las copias o cómo dependían de las copias en tecnologías muy rústicas para sobrevivir? Y para ir cerrando, me gusta cómo a través del libro y también a través de tu obra, también cuando trabajaste con el doblaje, que fue ahí cuando compartimos espacio en México. Sí, sí. Yo estaba mostrando, cuando nos encontramos en México, que fue en el 2014, yo estaba mostrando un proceso que había filmado en el 2011, que estuve Claro, en una residencia y pude investigar y entrevistar a algunos actores de doblaje de los más así icónicos, sus voces, ¿no? No sus caras, no las conocemos, pero sus voces son como voces muy famosas que hemos escuchado muchas veces, que tienen mucho que ver con este recuerdo que uno tiene desde la infancia. Eh, y cuando nos encontramos yo estaba mostrando eso en el MUAC, en sí, el yo lo Museo vi. de... eh, pero bueno, ya hacía varios años que estaba trabajando en ese proyecto. Y la verdad es que es un proyecto que podría continuarlo. Bueno, vamos cerrando las cosas porque necesitamos, pero viste que hay hilos que siguen Pero por tendiendo. eso te decía que lo que me parece interesante desde que te conozco y conozco tu obra, que la idea de copia, la idea de doble, la idea de versión atraviesan y son parecidas, diferentes, podría llevarnos por caminos totalmente distintos o confluir. Y me gusta mucho, bueno, el texto Toda Tesis, donde hay una reflexión muy fuerte, ¿no? Bueno, pero en tu trabajo con el doble, que a la vez el doble, la multiplicación, bueno, uno puede ir por caminos y a la vez tan creativos o tan filosóficos o tan fuertes que también generan muchos disparadores para quien está arrancando un proyecto artístico, para quien está arrancando un libro, una publicación de artista. No sé, ¿cómo podrías sintetizar eso? ¿O por dónde vas ahora? ¿Por dónde voy? Justo ese texto que vos mencionás, que es el que pusimos al final de todo y es una paginita, son como aforismos, como afirmaciones fuertes. Fíjate que ahí yo ya estaba trabajando en material con Alan Bowles, que después escribió el prólogo, y él me dijo en un momento, mira, vas a tener que pensar dos cosas, me dijo, que fueron muy buenas. Me sirvió mucho lo que me pone. Una fue, parar de investigar y ponerte a escribir, Claro, ya es infinito el proceso. Y la otra es, tus opiniones, darlas como tuyas, no es porque dijo fulano y mengano, eh, lo ratifica que vos tenés permiso para decirlo y además los tenés que citar. Viste que, bueno, por un lado es una práctica, a mí me gusta mucho la de la cita, me parece muy feminista citar sobre todo a otras, que a veces no son reconocidas en el proceso, pero también hay un momento en que uno se tiene que apropiar de una idea y animarse a decirla. Entonces ese texto fue un ensayo, pero finalmente quedó, yo ensayo mucho las cosas, fue un ensayo de dar mis opiniones de manera fuerte, ¿no? Entonces le pusimos de título, yo claro. primero puse todas tesis, estas son todas tesis, no hay ninguna hipótesis. Era Mm, una broma. Y él me dijo, no, esto es toda tesis, sos vos toda tesis. Entonces nos reíamos y bueno, en esos juegos se fue armando el libro y eh, hay ahí un vaivén todo el tiempo, ¿no? Porque en la copia puede haber una acción que uno hace conscientemente o también puede, a veces, la copia ser una posesión, ¿no? Y me atreví a coquetear un poco con esta idea de la posesión como cosa sobrenatural casi, ¿no? Como de decir, bueno, a veces hablo y esta voz es mía o alguien está hablando. ¿Soy yo hablando o está hablando mi educación, lo que me dijeron, lo que me enseñaron, los mambos de mis generaciones previas? ¿Estoy hablando yo o está hablando el trauma de otro? ¿Viste? De mi padre, de mi madre, de mis abuelos. O como en el texto de Bolívar, ¿no? Está hablando, yo lo copio a mano. ¿Está hablando Bolívar a través mío o a través de Bolívar hablaban los ilustrados franceses del siglo XVIII
que nos dijeron cómo teníamos que pensar la democracia. Bueno, Somos la publicación de nuestros ancestros. claro, somos la publicación, eso sin duda, sí, a veces son publicaciones, a veces son diarios íntimos, Sí. a veces son notitas en el notitas para hacer las compras, ¿no? Pero todo eso yo lo pienso porque, bueno, la copia puede albergar todas esas formas de trabajo. Y también la copia puede ser el frente o puede ser la espalda. Entonces, pensar el frente y la espalda de la copia, como cuando uno ve un papel y piensa el derecho y el revés, y cuando ves una pintura, que en el Museo de Arte de San Pablo, viste que las pinturas están puestas de tal forma que vos podés ver la espalda, cosa que me parece hermosísimo, porque puedes ver Sí, sí. como es la espalda del teatro, ¿viste? La parte de atrás, atrás de bambalinas, ¿no? Parte Y de la obra. claro, y eso, la copia pienso que también puede tener una espalda, como ese lugar que está como soslayado, ¿viste? Así como hay sentidos que perdieron, así como la mirada es central para nosotros, y el tacto, el oído, todo ha quedado como alrededor de la mirada. Eh, la espalda también es la parte que queda un poco invisible, ¿no? Entonces quizás la copia es algo que uno hace desde Sí. atrás, o que uno hace como hace el fantasma, ¿no? En el sentido más psicoanalítico del término, que es algo que se te pega, algo que te acompaña como sombra, ¿no? Bueno, todas esas preguntas intenté por un rato darme alguna respuesta y con eso hice el libro, pero me las voy a seguir preguntando. No, es fascinante. Me quedo con, bueno, dos cosas. Una, mi experiencia del copiar, por ejemplo, copiando unos poemas de César Vallejo, que es mi poeta preferido, y lo estaba copiando, no sé, para escribirle una cartita a alguien, y de repente lo tuve en la mano, ¿no? Y dije, ¿este tipo cómo pudo haber escrito esto? Porque no es lo mismo leer leyendo que leer copiando, o que leer escribiendo y apropiarse. Entonces, Bueno, en ese momento fue tan también energético que fue entenderlo, porque además uno de repente está saltando, o copias y copiaste una cosa mal, y decís, ah, no, mira, entonces es una práctica hermosa, y me quedo con, además de que la copia es la espalda, copiar es tocar. copiar eh, es tocar, esa es la tesis central del Hermoso, libro. Sí, sí. tocar algo, tocar el cuerpo de otro también, ¿no? Puede ser como la palabra te toca el cuerpo. Y por otro lado, eh, de hecho a veces la palabra copiar se usa para eso, ¿no? Para definir un contacto que hubo con la materia. Eh, Me viene otra palabra de copiar es tocar, la huella. sí, la huella, que también es una cosa que laburé mucho en mi obra previa, que es qué cosas dejan huella, o a veces escribir sobre la misma huella hasta que se rompe el papel. Tengo algunos videos como el Sí, que viste en el CCK que son sobre eso, sí. como la versión literal, ¿no? Bien, bien literal. Pero también me acordé, me dijiste lo de copiar los poemas y se me vino un recuerdo que hacía mucho, mucho que no tenía, que es que cuando yo era chica, alguien me prestó El Señor de los Anillos, libraco, y a mí me gustó tanto, yo tendría, no sé, 10 12 años, no me acuerdo, que me gustaban tanto los poemas que tenía dentro del libro. Es un libro que hoy no leería ni ahí, no creo que me lo fumaría de ninguna manera, pero en ese momento me gustó tanto que copié todos los poemas en un cuaderno, Ah, porque no lo podía ni fotocopiar, era un libro que tenía que devolver, qué sé yo, era una rareza ese libro en ese momento, y los copié en un cuaderno, y después alguna vez he vuelto a ver esas carpetas copiadas, y todos los poemas, o casi todos, eran sobre árboles, sobre especies vegetales, casi todos los poemas del libro que o yo recuerdo así ahora. Y me acuerdo de como esa locura de copiar a mano, sí, que Benjamin dice que es como caminar un texto, que claro. cuando vos lo lees volás por arriba, pero si lo copias, y esto dice, lo deben haber sabido los copistas medievales, si lo copias, lo transitaste, o sea, caminaste por adentro, por arriba, en el texto. Eh, Sabés que hay una con ese, disciplina que se llama codicología, que estudia los códices medievales? Tengo un libro que, bueno, es fascinante, pero ellos
pueden determinar qué copista escribió tal libro por la inclinación de la letra que presupone una inclinación del cuerpo. Entonces, Claro, claro, claro. definir en qué monasterio, qué copista, por una actitud corporal que se ve en la letra y que yo imagino a ese copista, mira cómo terminamos hablando de cosas tan antiguas, eh, acostado prácticamente sobre Claro, claro. Encorvado, porque el gesto de escribir es encorvarse, ¿no? Y de hecho es parecido a coser, a coser. De hecho, hay toda una serie de esa copia que yo hice en estos velos de papel, le puse a la serie entera, le puse la costurera, porque yo me sentía una costurera haciendo eso, ¿viste? Sentía que había algo de, así como las primeras editoras de cine fueron costureras, porque eran las mujeres que tenían tanta habilidad manual como para poder cortar, pegar, toda esa operación muy delicada con el celuloide. Al principio era un trabajo muy generizado, ¿no? Entonces, bueno, esas relaciones también me parecen interesantes, cómo se van heredando, ¿no? Estamos hablando Algo de de, cosas, de mis antepasadas, que eran mujeres trabajadoras y de campo, y sabían coser, y se cosían su propio ajuar, bueno, mi mamá bordaba, y eh, bordaban, bordar es sí, una cultura total, pero fíjate, para ir liberándote, que estamos hablando de prácticas que también tienen que ver con nuestra generación o para atrás, porque hoy, por ahí, qué sé yo, tenés cosas, no estoy dando juicio de valor, pero otra forma de copiar o de hacer original algo que es copiable como el NFT o las reproducciones en las redes sociales y los TikTok y no sé qué, desde lo mejor a lo peor, lo más estético a lo menos, pero estamos hablando desde el lugar que aprendimos, que usamos, que recorrimos, ¿no? Hoy tal vez hay que entender hoy, cómo se está. sí, probablemente hoy hay una batalla por la propiedad intelectual y una obsesión por la autoría contra todo lo que parece. No es que las cosas circulan más libremente, sino al contrario, hay un intento por capturar eso para el mercado, ¿no? Todo. Entonces, bueno, es como una especie de proceso de mercantilización de todo y bueno, la autoría entra también a concebirse como un producto, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí redondeando, volvemos al tema de la copia. Y bueno, es un camino así, es circular y vuelve, así caracol, vuelve a abrirse. Y bueno, te agradezco muchísimo porque finalmente lo logramos. Y bueno, la verdad que el libro me pareció un trabajo enorme y sé lo que significa todo, pensar, escribir, publicar, quedar ahí, ¿no? Se hace con el editor o la editora, ¿no? O sea, ahí hay también, me gusta mucho esto decirlo y pensarlo porque son colaboraciones muy profundas y donde no hay una autoría individual, realmente uno No. hace con el otro, ¿no? Y pasan cosas Además, muy lindas. no sé Y cuánto. Mariano me dijo en un momento que le parecía que, claro, que se había dado cuenta, o yo se lo dijo, me lo dijo, ya no me acuerdo, pero llegamos a la conclusión de que el libro era una espiral, que era una espiral en la que volvíamos a retomar temas. Sí, sí. Después, en un momento, para buscar el título, pensábamos si podíamos usar la palabra espiral en el título y yo descubrí que más que una espiral era una hélice, porque la hélice va subiendo o Mm, bajando, claro, claro, pasa por el mismo lugar, pasa por casi el mismo lugar, claro. pero cambia. Entonces ese proceso un poco es la síntesis Sí, sí. de lo que estamos Además, buscando. ahora con el libro sos no sé cuántos cientos de Letis. Ya Claro, sí. tenés muchas Ahora, copias. ahora ya es todo bien psicótico. Sí, sí, sí. Hay una copia tuya en mi casa. Todas, todas hablando. Porque además, viste que son cosas de los idiomas también, que vos decís, la fatiga de la lengua, que me identifique mucho, pero uno dice por ahí ejemplares, o dice el libro, pero la verdad que decir copia es lo más adecuado y Sí, puedo decirte que hay una copia en mi casa, que ya tengo una copia tuya. Eh, una noticia en tu casa. Bueno, sí, es así. sí, sí, así que bueno, mil gracias. Mil gracias a vos por la charla y por las Listo. preguntas.
Esto será no será copiado, pero será compartido. Esta copia no será destruida. Esta copia no será destruida, será muy bien aprovechada. Gracias, Nati. Te mando un Gracias. besito.